Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es sábado 2 de abril del 2016 y quiero ofrecer mi opinión sobre Marmoulak, una buena sátira religiosa iraní. Resulta ser que después de haber visto Offside, la cual recomiendo entusiastamente, que es una genial comedia futbolística iraní prohibida por el régimen teocrático, pues quise ver otras comedias iraníes también censuradas. Y me encontré con que los críticos recomiendan Marmoulak, de Kamal Tabrizi, así se llama el director, que fue estrenada en 2004. No es tan buena como Offside, pero la película aún así tiene méritos. La película narra la historia de Reza, y es curioso porque en Irán casi todo el mundo se llama Reza, o los hombres por lo menos. En fin, Reza es un prisionero que tiene como apodo Lagartija o Marmoulak en farsi. Y le dicen así por su capacidad para escalar paredes. Reza logra escapar de prisión asumiendo la identidad de un simpático mulá. Los mulás son los sacerdotes musulmanes chiitas. Un mulá a quien conoció en la enfermería de la prisión. Entonces Reza se refugia en un pueblo como mulá de la localidad y ahí empieza a ganar la simpatía de los lugareños, a la vez que empieza a redimirse de su pasado criminal, un poco así como Los Miserables. Al final, no obstante, la policía vuelve a capturar a Reza. A mí el film me recuerda mucho a No Somos Ángeles. Es una película con Sean Penn y Robert De Niro bastante divertida. Y esta película pues narra la historia de dos criminales que se refugian en un monasterio católico y terminan también por redimirse de su pasado delincuencial. La película esta Marmoulak es satírica de principio a fin. Desde el momento en que Reza se coloca las túnicas clericales, empieza a recibir respeto de todas las personas. Entre los iraníes está la confianza que hay en el clero, que en la película nadie hace el menor esfuerzo por verificar si el nuevo mulá es realmente quien dice ser. Cuando, por ejemplo, los lugareños del pueblo descubren que Reza hace visitas extrañas a barrios peligrosos, y en realidad Reza lo que está haciendo ahí es buscar la manera de que otro criminal lo saque del país, bueno, los lugareños terminan por interpretar estas visitas como que el piadoso mulá en realidad está haciendo una labor social con los pobres de esos barrios marginados. Y bueno, curiosamente, en vista de eso, el propio Reza termina organizando obras de caridad para los más pobres. Pero el film no es propiamente una crítica en contra del Islam. En la película, más bien, la religión islámica ablanda el corazón de un rufián. Y además, al promover una visión del Islam más laxa, pues Reza termina por hacer más atractiva la religión al pueblo llano iraní. Por ejemplo, dos jóvenes del pueblo continuamente bombardean a Reza con preguntas legalistas sobre qué permite y qué no permite el Corán. Y entonces Reza, pues para disimular su ignorancia en estos asuntos de rigurosidad, continuamente le dice a estos muchachos que esas cosas en realidad no son tan importantes, que lo verdaderamente importante es la pureza del corazón. Reza había oído del mulá a quien usurpó la identidad decir la máxima de que hay tantos caminos a Dios como gente en el mundo. Y en los sermones que Reza dicta en la mezquita del pueblo, pues él continuamente repite esta máxima. El efecto inesperado de esto en la película es que a los lugareños les agrada este mensaje simplón y empiezan a interesarse más en la religión islámica. Al principio de la película casi nadie iba a la mezquita del pueblo. En cambio, al final, con este mensaje de Reza, la mezquita está repleta de gente que está interesada en asuntos religiosos. Al inicio de la película, las autoridades policiales se quejan de que poca gente sabe rezar. E incluso algunas de estas autoridades casi coquetean con la idea de que hay que obligar a la gente a ir a las mezquitas a rezar. En cambio, al final, la compasión y la no imposición, sino más bien la persuasión, resulta ser muchísimo más eficaz como táctica de mercadeo religioso. La película entonces es crítica con el clericalismo y la rigidez de la religión en Irán, pero no es propiamente crítica con el Islam.
Esta película no es como Los versos satánicos, la famosa novela esa de Salman Rushdie, no. Esta película es sencillamente una promoción de una versión light del Islam. Bueno, abierta a otras religiones, a la pureza del corazón, a la moderación del rigorismo legalista, etc. Al régimen de los ayatolás, no obstante, pues la verdad es que no les agradó el chiste. Y por eso pues censuraron la película, a pesar de que es tremendamente popular en el mercado negro iraní. Y yo creo que de esto pues podemos sacar una importante lección aquí en Occidente. El pueblo iraní, sobre todo los más jóvenes, quiere cambios. Y Occidente puede aprovechar esta oportunidad. Pero los cambios efectivos no van a venir de radicales secularistas, que como el destronado Shah, prohibían el velo e insultaban a los mulás, no. Los cambios van a ser mucho más efectivos si se mantiene la base islámica y se conserva el poder clerical, pero si se usa este poder clerical o se canaliza hacia reformas como las que Reza promueve en sus sermones en la película. Yo creo que los recientes ataques terroristas del Estado Islámico en Europa y además la habitual retórica agresiva de los viejos carcamanes iraníes que maldicen a Estados Unidos como el gran Satán, pues eso lamentablemente ha afirmado la opinión islamofóbica de que con los musulmanes no hay trato posible, que sencillamente hay que acabarlos a todos. Pero esta película, Marmolak, la verdad es que es un grato recordatorio de que el Islam es una religión muy variada y que así como hubo fanáticos brutales como el Ayatollah Khomeini, pues en Irán hay también gente como el simpático mulá en la enfermería de la prisión, e incluso luego el propio Reza, quienes están bastante dispuestos a usar el Islam para hacer el bien sin necesidad de oprimir a nadie.